¿Cómo obtener la vida eterna? Un 27 de febrero del año 1998, Dios me dio la oportunidad a mis 7 años de poder bajar a las aguas bautismales y realmente comenzar mi experiencia en Cristo Jesús. Pero ¿cómo todo comenzó? En esta ocasión quiero recordar una historia registrada en el libro de Hechos. El carcelero de Filipos estaba a punto de quitarse la vida. Todo había salido mal. Él había hecho un juramento con su vida de que nunca iba a permitir que un solo recluso de la cárcel saliera. Y en esa ocasión las puertas se habían caído, los muros se habían derrumbado, las cadenas se habían reventado y los presos estaban libres. Y cuando estaba por clavarse la espada, Pablo, Silas, lo detuvo. No te quité la vida, aquí estamos, tranquilo. Y las palabras, la reacción de aquel hombre que había escuchado a Silas y a Pablo cantar y orar en la cárcel, exclamó diciendo: señores, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? A lo que Pablo respondió: solo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. ¿Realmente creer le fue suficiente a aquel carcelero en Filipos para obtener la vida eterna? Y si no fue suficiente, ¿qué quiso decir Pablo con las palabras de que cree solamente y serás salvo tú y tu casa? En el libro de Santiago vamos a leer en este momento un versículo que nos ayuda a aclarar el significado de lo que Pablo trató, el mensaje que le estaba dando en aquel momento a aquel carcelero. Y dice el versículo 2, el verso 19 de Santiago: tú crees que Dios es bueno, bien haces, pero también los demonios creen y tiemblan. ¿Los demonios creen y tiemblan? Sí. Entonces esto nos permite ver que Pablo no se refería solamente a creer que Dios existía. Ah, sí, Dios existe, qué bueno, con eso me salvo. Al parecer esta declaración tú ya habrás podido llegar a la respuesta. ¿Fue suficiente para el carcelero? Y si lo fue, ¿significa que todo el que simplemente crea que Dios está en el cielo tendrá la salvación? Significaría entonces que los demonios también tendrían derecho a la vida eterna. ¿Qué significó para el carcelero creer de que Jesucristo era el Señor? ¿Qué le permitió tener la vida eterna? ¿Qué puede permitirle a alguien alcanzar el cielo? Durante esta semana yo lo invito para que me acompañe, que nos pueda sintonizar y compartir con sus familiares y amigos esta transmisión, para poder descubrir a través de la Biblia los pasos para el camino hacia la vida eterna. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué nos dice la Biblia? No se pierda ningún capítulo de esta serie. Acompáñanos, será de bendición. Paso número 1: creer. El tema de la salvación del ser humano, cómo Dios nos salvó, cómo alguien murió por nosotros, que merecíamos morir y que ahora tenemos derecho a la vida. El tema está apenas así como rascado por encimita. La mente humana es tan pequeña, tan finita para comprender algo tan grande, que lo poco que sabemos no alcanza para nuestra mente. Dios, en su plan de salvación, nos permitirá aún por la eternidad seguir estudiando y para comprender más de cómo fuimos salvos. Pero por ahora, lo que la Biblia nos enseña será suficiente. Y hoy hablaremos de creer. ¿Creer es suficiente para alcanzar la vida eterna? Para el carcelero de Filipo no se trataba solamente de creer de que Dios existía. Las palabras cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa significaba que el carcelero estaba aceptando de que Jesús era el Mesías, que el carcelero estaba aceptando de que Jesús era su Señor, de que Jesús realmente era su Salvador, de que aceptaba el amor de Jesús en la cruz del Calvario y que él también quería amarlo más. Como dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo
que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer es más que decir que Dios existe. Creer de tal manera que yo acepte el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Creer de tal manera que yo estoy dispuesto a aceptar el amor que Él me da y yo quiero amarle más. Creer de tal manera de aceptar de que yo merecía morir y Él murió por mí. Creer de que su amor es suficiente para ayudarme en mi vida. Creer que su amor me es suficiente para resolver mis problemas. Creer de que su amor es suficiente para poder cambiar mi vida, tener el cambio que necesito. Creer que no puedo vivir más en ese amor y tengo que aceptarlo porque no hay otro camino. Él es el único camino. Creer al punto tal de decir: Señor, yo creo en ti y sé que tú amas a mis hijos, tú amas a mi esposo, tú amas a mi esposa, tú amas mi matrimonio y no dejarás que esto fracase, no dejarás que yo me hunda. Creer es más que decir que Dios existe. ¿Tú crees? ¿Te falta creer? La palabra de Dios en Filipenses, el capítulo 2, el verso 13. Si te cuesta creer, si a ti te está costando creer, vea lo que dice la palabra de Dios, porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer su buena voluntad. Hoy dígale: Señor, ayúdame entonces a creer. Hoy dígale: Padre, yo quiero creer al punto de aceptarte que eres mi Salvador. Quiero creer al punto de necesitar tu amor. Quiero creer de tal forma que no haya nada ni nadie que me aparte del amor que tú me ofreces. Creer, si tú quieres creer de esa manera, dile: Señor, hoy yo quiero creer en ti. Yo hoy quiero creer en el Señor. ¿Deseas tú también creer en Él? Si tú crees, también podrás ser salvo tú y tu casa. Si tú aceptas al Señor creyendo de esta manera, te encuentras un paso más cerca de la ruta hacia la salvación. Que Dios te bendiga y que este día puedas pasarlo convencido de decir: creo en el Señor, Él está conmigo, no me dejará. Amén.